Primera de Pedro en el capítulo 3, verso 18, dice la palabra del Señor lo siguiente: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos abierto tu palabra y queremos implorar tu gracia y tu bendición. Te pido, Señor, que tu palabra corra libremente. Habla nuestras vidas, Señor, y que podamos sacar verdades prácticas para nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Son muchos y variados los cantos que tenemos acerca de la cruz. El pueblo cristiano en estas fechas cantamos muchos coros aludidos a la cruz. Sin duda alguna, todo el mensaje de Dios converge en un punto: en la crucifixión, en la cruz de Cristo. Si usted observa los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran de diferentes aspectos la vida del Señor Jesucristo, pero los 4 de ellos toman gran parte de su porción del escrito para dedicar a la última semana de Jesús, en especialmente su muerte y su resurrección. Martín Lutero, el célebre teólogo de la Reforma, hablando de la cruz, él decía lo siguiente: la teología de la cruz, la teología de la luz. Todo el universo apunta a ese momento. No la cruz como un símbolo, sino como el hecho máximo de lo que ocurrió por nosotros. La gran mayoría del pueblo evangélico cristiano no usa una cruz, ni menos aún un crucifijo. No usamos una cruz porque lo que predicamos es el mensaje de la cruz. Y entre paréntesis, después del tercer siglo, en el año 325 en adelante, es que se comienza a utilizar el símbolo de la cruz o la cruz como un símbolo. Porque hasta antes del siglo III, siglo IV, los discípulos de Cristo, los seguidores de Cristo, el único símbolo que hacían era un dibujo en la tierra de un pez, porque la palabra pez tenía que ver con la persona de Cristo Jesús, sus convicciones como hijo de Dios. No llevaban una cruz. Hoy algunos creen que al cargar una cruz o un crucifijo ya significa que son cristianos, pero déjame decirte que no. Nosotros predicamos el mensaje de la cruz. ¿Y cuál es el mensaje de la cruz? Para el pueblo cristiano, la crucifixión de Cristo es el mensaje de liberación que pregonamos, que es lo que nosotros anunciamos. El apóstol Pablo enseña que él vino sencillamente, él no vino a bautizar ni dar buenos mensajes o buenos discursos, sino que él vino para hablar acerca de la cruz de Cristo. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué la cruz? Entre paréntesis, para un romano, aún para un hebreo, para un judío, morir en una cruz era el castigo más vergonzoso que podía haber. ¿Sabes qué se decía? Maldito el varón que es colgado en un madero. Ahora, ¿era necesaria la cruz de Cristo? ¿Era necesario ese padecimiento? Sin duda alguna, sí. ¿Sabes por qué? A causa del pecado. Era necesario un sacrificio de alguien, en este caso de la persona de Jesús, ¿era necesario? Es interesante que en el libro de Romanos, en el capítulo 5, verso 1, la Biblia dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es interesante cuando vemos o oímos, mejor dicho, las últimas palabras de Cristo en la cruz. Su última declaración antes de entregar su espíritu y morir fue lo siguiente: Padre, consumado es. Padre,
consumado es. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Antes de entregar su espíritu, sus últimas palabras en la cruz fueron: Padre, consumado es. Y habiendo dicho esto, dice el escritor sagrado, entregó su espíritu. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús? He cumplido el plan de redención. Y tuvo que ser en una cruz. ¿Y por qué en una cruz? Porque en ese lugar Él dio su vida por nosotros. Una vida santa. Hay un escritor que me gusta mucho que se llama Josh McDowell. Él es un escritor que defiende la fe, es un apologista cristiano. Y hay un libro interesantísimo que se llama Evidencias que exigen un veredicto. Ese libro, en la portada, Josh McDowell escribió lo siguiente, leo para ustedes: los brazos de la cruz son todavía suficientemente fuertes para que coloquemos en ellos nuestro destino. Los brazos de la cruz son suficientemente fuertes para que coloquemos en ellos nuestro destino. No la cruz como el hecho de un símbolo, sino el significado que tiene para nosotros. La muerte de Cristo. ¿Qué significado tiene? ¿De qué nos habla la cruz? Permíteme mostrar contigo lo que Pedro nos dice ahí en su primera carta, en el capítulo 3, verso 18. ¿De qué nos habla la cruz de Cristo? En primer lugar, la cruz de Cristo nos habla de su sufrimiento vicario, del sufrimiento vicario de Cristo. Tiene que ver con la sustitución. ¿Por qué del sufrimiento? El término vicario significa el lugar de otra persona, el lugar de. Mira lo que dice Pedro: porque también Cristo, ¿qué? Padeció una sola vez. Nota el texto. Lo primero que dice: porque también Cristo. También Cristo. Y esto es interesante porque Pedro escribe a un grupo de personas que estaban pasando problemas, dificultades. Estaban siendo perseguidos especialmente por su fe. Cosa que, gracias a Dios, en este país nosotros no enfrentamos. Pero estos hermanos, por ser cristianos, por creer en Cristo, estaban teniendo problemas. Y mira lo que dice el texto: porque también Cristo, como diciendo, ustedes están sufriendo, pero no olviden una cosa: que alguien antes que ustedes también ¿qué? Sufrió. Aún más, es Pedro quien nos dice que Jesús nos ha dejado ejemplo. ¿Para qué? Para que imitemos sus pisadas. Dice Pedro: porque también Cristo ¿qué? Padeció. Lo que está diciendo el escritor es: si ustedes están en problemas, mira a alguien que vivió por sobre los problemas. ¿Recuerdas Hebreos capítulo 12, verso 2? Puestos los ojos ¿en quién? Jesús, autor y consumador de la fe. Porque también Cristo, ¿qué dice el texto? Padeció una sola vez. Una sola vez. El padecimiento, el sufrimiento, el término padecer equivale a su muerte, al trato que hicieron con él. Escúchame bien, en la historia humana no ha habido un juicio más falso, un daño más grande a un benefactor como lo fue con la persona de Cristo Jesús. No lo hay. Por eso que él dice: padeció ¿cuántas veces? Presta atención, estamos hablando del sufrimiento vicario. Jesucristo sufrió en lugar mío. Él murió por mí y dice el texto que padeció ¿cuántas? Una sola vez. Una sola vez en el hecho histórico. Él murió una sola vez, fue sepultado una sola vez y resucitó ¿cuántas veces? Una sola vez. Ese hecho no puede volver a ser repetido. Pero no simplemente una sola vez como hecho histórico, sino también como un hecho salvífico. Escúcheme bien. Cristo murió una sola vez
por nuestros pecados. Y ahora se ha sentado, ¿dónde? A la diestra del Padre. Queridos, lo único que el hombre debe hacer ahora es mirar a la cruz, mirar a Jesús, depositar su confianza, porque Él, en su sacrificio, Él tomó nuestro lugar del sufrimiento, el sufrimiento vicario de Cristo Jesús. ¿Quién murió? Mira lo que dice Pedro. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Quién? Mira lo que dice el texto. El justo. El justo. Se dice de Jesús que no hubo pecado en Él. Jesús un día, mirando a todos sus enemigos, pudo preguntarles: ¿quién de ustedes puede apuntar y decir, este es el pecado que tú has cometido? ¿Hubo alguno? En esta tierra Jesús se movió como el hombre más perfecto que hay. En palabras, en acciones, en sentimientos, en expresiones. No hubo otro hombre más perfecto en esta tierra. Es por eso que las Escrituras le llaman fiel y verdadero. En Él se puede confiar. En Él se puede creer. ¿Sabes qué dice Dios acerca de los hombres y de usted también? No hay justo ni aun que uno. A veces nosotros creemos que hacemos cosas buenas y a muchos de nosotros se nos enseñó que si tú haces buenas obras, estás ganando en el cielo, ¿qué cosa? Un lugar, un pedacito de cielo te estás ganando. ¿Sabes qué dice Dios acerca de las obras justas de los hombres? Delante de Dios son como un trapo de inmundicia. El sufrimiento vicario de Cristo. Vicario en lugar de Él sufrió por mí para darme, ¿sabes qué cosa? El perdón. Mira lo que dice el texto. El justo, ¿por quién es? Mira lo que dice. ¿Cómo nos llama a nosotros? Los injustos. Esta pequeña palabra, por los injustos, esa pequeña palabrita, 3 letras, significa que tú deberías pagar por tu pecado. ¿Sabes que hay una ley de Dios que dice, el alma que pecare, esa también morirá? Y una pregunta, ¿has pecado alguna vez? ¿Has cometido un pecado? ¿Sí? Aunque sea uno. ¿Quién ha pecado una vez? Levante la mano, una vez. El resto no ha pecado. ¿No ha pecado usted? Levante la mano, entonces. Yo he pecado por lo menos una vez, ya pecó. Ahí que me dicen 2 o 3, 5. Si hubiésemos, escúchame bien, pecado en toda nuestra vida, una sola vez, ¿sabes cuál sería el destino de tu alma? El infierno, la condenación. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Pero mira lo que dice el texto. El justo, ¿por quiénes? Los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Usted y yo. Yo recuerdo que a la edad de 15 años, mi madre me quiso llevar a la iglesia. Y seamos honestos, teniendo 13, 14, 15 años, no queremos ir ¿dónde? A la iglesia. Y a mí me trajeron obligado. Hay unos cuantos muchachos acá. Yo no sé si los trajeron obligados o no, pero a veces a la edad de 15 años no queremos nada con el Evangelio. Pero escúchame bien, el día en que yo entendí el Evangelio y recibí a Cristo en mi corazón como mi Salvador personal, mi vida cambió para siempre. Creo que a la edad de 15 años me convertí. No les voy a decir cuántos años tengo ahora. Pero desde ese momento hasta ahora,
Los días que he faltado a la iglesia puedo ponerlos en una sola mano. Porque encontré un versículo que decía, y que ha sido el lema de mi vida: yo me alegré con los que me decían, ¿qué cosa? A la casa de Jehová iremos. Cuando tú no entiendes la cruz, no entiendes el mensaje de la cruz, todo lo que hace una iglesia es aburrido, no lo entiendes, porque tienes un problema espiritual. Y si tú mueres con ese problema espiritual, estarás condenado para toda la eternidad. Es por eso que un padre y una madre le dicen a sus hijos: ven al Señor. Es por eso que un abuelo y una abuela ora por ti, te invita a la iglesia, porque quieres que entiendas que el cristianismo no es solo venir a la iglesia, es entender el mensaje de la cruz. Y la cruz comienza entendiendo que el sufrimiento vicario de Cristo fue la cruz. Él tomó mi lugar, murió por mí. Tú debías pagar por tu pecado, tú debes morir por tu pecado, pero Dios, que tú amó tanto, mandó a su Hijo, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. En primer lugar, el sufrimiento vicario de Cristo. Observa lo que dice Pedro en segundo lugar: la satisfacción vital del Padre. Recuerda que Dios dijo que alguien tiene que morir. La paga del pecado es muerte. Pero mira lo que dice: Cristo padeció. Cambia ahí. Cristo murió. Cristo sufrió por mí. ¿Cuántas veces Cristo murió? Una sola vez. Y esa única vez fue suficiente para el Padre para decir: ok, tú has muerto por ellos. Tú has cargado el pecado de la humanidad. Tú has cumplido la ley. Romanos 5:8 dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún que pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál fue la última palabra de Jesús en la cruz? Padre, ¿qué? Consumado es. ¿Qué estaba diciendo? El pago del pecado está hecho. Pero ¿no tenía que morir? Sí. Es que la paga del pecado no es solamente la muerte física, porque no hay nada más seguro en esta vida en que tú vas a ¿qué? A morir. Es muy posible, Dios no lo quiera, que algunos de nosotros hoy no regresemos a casa, porque todos tenemos una citación con la muerte física, pero la muerte que pagó Jesús no solamente fue la física, escúchame bien, fue la muerte espiritual. ¿Cómo la muerte espiritual? ¿Recuerdas cuando Jesús le clama al Padre: Eloi, Eloi, lama sabachthani? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús en la cruz, suspendido entre el cielo y la tierra, experimentó lo que el hombre inconverso experimentará por toda la eternidad: la separación entre el Creador y el hombre. Y Jesús en la cruz sintió el peso, la pena del pecado, porque finalmente la paga del pecado será eterna perdición, excluidos ¿de qué? De la presencia de Dios. Es por eso que antes de entregar su espíritu, el Padre, y Jesús le dice al Padre, ¿qué cosa? Consumado es, ya está hecho. Alguien pagó la deuda por ti. ¿Sabes que la palabra consumado es el término griego testelestei, que significa la deuda ha sido pagada? Lo único que el hombre debe hacer, lo único que usted, lo único que la humanidad, lo único que los hombres inconversos deben hacer, ¿qué es? Creer en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la cruz es la satisfacción vital del Padre.
el Padre miró la obra de su Hijo y con su muerte el Padre quedó ¿qué? Satisfecho. ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer? Jesús dijo así: venid a mí como estás, trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Lo único que el hombre tiene que hacer es venir a la cruz de Cristo. Termino. ¿De qué nos habla la cruz? Del sufrimiento vicario de Cristo. Él murió por mí. De la satisfacción vital del Padre. La muerte de Cristo, hecha una sola vez y para siempre, satisface las demandas de Dios. Pero, en tercer lugar, ¿de qué nos habla la cruz? De la salvación victoriosa de los creyentes. Míralo cómo termina Pedro, por favor, mira conmigo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y agrega, para llevarnos ¿a dónde? A Dios. En la cruz es como de un lado Jesús estaba tomando la mano del Padre y del otro lado estaba tomando la mano de la humanidad para que en la cruz se produjese una reconciliación. Es que el hombre sin Dios es un enemigo de Dios porque le ha dado la espalda. Y porque el hombre le ha dado la espalda, el fuego de Dios debe caer sobre el hombre pecador. Pero escúchame bien, ¿cuántas veces pasa el fuego por un lugar? ¿Cuántas veces? ¿Tú sabes que los bomberos acá en Australia muchas veces tienen que combatir el fuego ¿con qué? Con fuego. Y si el fuego viene de allá, los bomberos se anticipan y hacen toda una línea. ¿Y qué hacen en esa línea? Queman. Vuelven a incendiar un par de kilómetros. Un incendio controlado. Porque cuando viene el fuego y se encuentra con cenizas, ¿qué puede hacer? Nada más. ¿Sabes por qué no ha caído el juicio de Dios en tu vida? Porque ya cayó una vez, ¿en dónde? En un madero, en la cruz. Y ahora los que creen en Cristo son reconciliados con Dios. Es por eso que el escritor a los hebreos nos dice lo siguiente: acerquémonos confiadamente, ¿a dónde? Ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. ¿Por qué un hombre ahora es invitado a llegar a Dios? Porque el único en la historia dijo lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única manera de llegar a Dios, la única manera de llegar al cielo es viniendo ¿a quién? A Cristo Jesús, porque Él es el camino. Ahora, no te equivoques. Tú puedes ir a una iglesia, tú puedes cantar y emocionarte, pero si tú no has venido a Cristo, el final de tu camino no será el cielo. Y mira lo que dice el texto. Pedro dice que Él nos lleva, que somos llevados por Él. Dice, el justo para llevarnos a Dios, siendo a la verdad, hablando de Jesús, muerto en la carne, porque Cristo murió como hombre, pero vivificado, ¿qué? En el Espíritu. Y eso significa que Él no simplemente murió. ¿Sabes por qué no cargamos un crucifijo? ¿Sabes por qué no llevamos un crucifijo en el pecho? Porque Cristo no está en la cruz. Cristo tampoco está en la tumba. Porque la tumba está ¿qué? Vacía. ¿Sabe por qué Él está vacía? Jesús se lo dijo a sus discípulos: por cuanto yo vivo, ¿qué? Vosotros también viviréis. Y algo más.
¿Por qué hablamos de la salvación victoriosa de los creyentes? Porque no solamente Cristo murió por mí en la cruz, no solamente Él dio su vida en la cruz, sino que ahora, en estos momentos, ¿sabes dónde está Jesús? A la diestra del Padre. ¿Y qué hace en ese lugar? ¿Qué está haciendo en ese lugar por los creyentes? ¿No es una salvación victoriosa? Que cuando nos equivocamos, que cuando pecamos, cuando erramos en el camino, dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, hijitos, si alguno hubiese pecado, ¿qué? Abogado tenéis para ¿con quién? Con el Padre. ¿A quién? A Cristo Jesús. Pero Jesús no puede interceder ¿por quién? Por una persona que no conoce a Cristo como su Salvador personal. ¿Sabes quiénes interceden por los que no conocen a Cristo? Nosotros, usted, el padre, la madre, el abuelo, la abuela, los tíos, los amigos, el novio, la novia. A veces, cuando tú te casas con un inconverso, te tocan muchas horas de lágrimas y pedir a Dios misericordia por la salvación de él o de ella, porque la eternidad les separa. El mensaje de la cruz, decía Lutero, es el mensaje de la luz, del camino, de la verdad. Ahora, ¿dónde está Cristo? ¿Está en tu corazón? No necesitas cargar una cruz. Necesitas llevar la cruz ¿dónde? En el corazón. Para eso, usted debe recibir a Cristo como su Salvador personal. La cruz, ¿de qué nos habla de la cruz? Del precio que se pagó, del perdón de nuestros pecados y del porvenir. Sabemos que nuestro destino es seguro en la persona de Cristo Jesús. Pero, ¿dónde está Jesús? Puede decir como Namuno lo hizo en símbolo. Cristo está ¿dónde? En el lugar que debe estar, en mi corazón. ¿Dónde está Cristo hoy? ¿Dónde está Jesús? El destino de tu alma depende de dónde está Jesús. Para que pienses. Pilato se preguntó, mirando a Jesús, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Qué de ti? ¿Qué voy a hacer contigo? Y sencillamente se lavó las manos. Se dice que el acto de Pilato es la peor de todas las decisiones, porque fue una indecisión. No supo qué hacer con Jesús. Pero mi pregunta es a ti, que aún no le has dicho a Jesús, entra a mi vida, cambia mi corazón, te recibo como mi Salvador personal. Si aún no has hecho esa decisión, ¿por qué no le dices hoy a Jesús que entre a tu vida, que te cambie? Yo no sé si hay alguien en esta hora que aún no ha tomado ese paso importante en su vida. Solamente te animo a orar conmigo y repite en el silencio de tu corazón lo siguiente. Dile así, Jesús. Dile así, Jesús, perdona mis pecados. Creo en ti. Sé que has muerto por mí. Pagaste por mi pecado. Pero aún no he puesto tu persona en mi corazón. Yo hoy te pido que me perdones. Y en un acto de fe, dile así, y en un acto de fe, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Reina en mi vida, en mi corazón. Sé el Señor de mi vida. Y ayúdame a seguir tus enseñanzas. Yo ya no quiero que la cruz esté fuera de mi vida o colgada en mi cuello. Quiero que la cruz, el mensaje de la cruz, esté en mi corazón. Ayúdame a seguir tus enseñanzas.
Bendito Padre Celestial, honramos tu precioso nombre y te damos gracias. Y pedimos que la cruz, el mensaje de la cruz, del sufrimiento vicario, de la satisfacción vital del Padre y de la salvación victoriosa de los creyentes, sea una realidad en nuestros corazones. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.